Existen 3 tipos de personas en este mundo: los depredadores, las presas y aquellos que se camuflan el tiempo suficiente como para decidir en qué se convertirán. Maquiavelo no se preocupaba demasiado por la moral. Lo que verdaderamente le interesaba era el poder de influencia, esa cuerda invisible y silenciosa que decide quién tiene el control en una habitación y quién es utilizado. Si caminas por la vida con ciertas debilidades, aunque sean sutiles, no solo eres vulnerable, eres una presa marcada. El juego te detecta incluso antes de que sepas que estás jugando. Y lo peor de todo es que esas debilidades no parecen debilidades. A menudo se disfrazan de virtud. Parecen amabilidad, apertura, humildad. Pero para una mente maquiavélica, no son más que señales. Señales que dicen: esta persona es segura para manipular. Esta persona no se defenderá. Esta persona es presa. Empecemos por la primera de las 3 fallas fatales. Aquella que atrae de inmediato a los manipuladores, como buitres que giran sobre un animal moribundo. La necesidad de ser comprendido. La mayoría de las personas ansían comprensión. Quieren ser vistas, escuchadas, validadas. Creen que si logran explicarse con suficiente claridad, los demás finalmente los respetarán. Pero aquí está la verdad maquiavélica. Cuanto más intentas explicarte, más débil pareces. Porque cada explicación es una admisión de que tu valor está en debate, de que tu verdad necesita ser justificada, de que necesitas la aprobación de los demás para existir tal como eres. Y una vez que alguien percibe que necesita ser comprendido, ya tienes un anzuelo directo en tu psique. Sabe cómo controlarte. Lo único que tiene que hacer es retener esa validación y te derrumbarás. Empezarás a perseguirla, a rogar por ella, a hablar sin parar, a sobreexplicar, a desahogarte, a confesar. Mientras tanto, esa persona no hace nada más que observar y aprender. Cada palabra que le das es un mapa hacia tu núcleo emocional. Maquiavelo diría que el poder está en el misterio, en el silencio, en el momento en que te vuelves emocionalmente transparente, pierdes tu ventaja. Esto no significa que nunca debas expresar emociones, pero sí que debes entrenar tu sistema nervioso para sobrevivir sin ser visto. No todo el mundo merece tener acceso a tu verdad más cruda, y la mayoría usará esa verdad en tu contra. Para cambiar la dinámica, nunca te expliques. Que tu presencia sea la explicación. No corrijas de inmediato los malentendidos. Deja que te malinterpreten. Habla menos, observa más y permite que las personas se revelen a sí mismas. Cuando dejes de intentar que te comprendan, serán los demás quienes empezarán a esforzarse por entenderte. Y ahí, en ese cambio, tú tendrás el poder. Pasemos ahora a la segunda debilidad, esa que la mayoría defenderá hasta la muerte porque cree que es noble, el miedo a ser visto como una mala persona. Este es uno de los miedos más explotados en el mundo, y Maquiavelo lo sabía. Las personas no actúan por razones lógicas, sino por miedo. Y uno de los miedos más primitivos que cargamos es el temor al rechazo social. Miedo a ser calificados de groseros, egoístas, fríos, arrogantes o crueles. Desde que naciste, te entrenaron para ser amable, cortés, complaciente, para no incomodar, para no destacar demasiado, para no decir no de forma tajante, para no ser el malo. Pero las personas que ascienden al poder son aquellas que pueden tolerar ser mal vistas, las que no necesitan la aprobación de todos, las que pueden ser señaladas como el villano, y aún así, mantenerse en calma. Porque si alguien percibe que tienes miedo de caer mal, podrá usarlo en tu contra. Te manipularán con culpa, con vergüenza, con presión. Dirán cosas como: vaya, no esperaba eso de ti, o eso no fue nada amable de tu parte. Y si titubeas, si te encoges siquiera una vez, estás acabado. Maquiavelo diría:
Si debes elegir entre ser amado o ser temido, elige el miedo, porque el amor es condicional, pero el miedo mantiene a las personas en su sitio, en tu mundo. No necesitas llegar a esos extremos, no tienes que infundir miedo, solo necesitas eliminar tu miedo a no agradar. Empieza a construir tu tolerancia a ser visto como equivocado, egoísta o distante. Permite que te malinterpreten y permanece inquebrantable. Deja de disculparte por tener límites. Cuando te conviertes en alguien que puede ser odiado sin perder la compostura, los demás dejan de intentar derribarte. Tal vez hablen de ti, pero lo harán desde la distancia, porque ahora tú no reaccionas. Solo observas, y eso te convierte en alguien peligroso. Ahora llegamos a la tercera debilidad, la más destructiva de todas, porque no solo te convierte en un objetivo, sino que te mantiene atrapado, la adicción a la paz. La mayoría de las personas camina por la vida creyendo que la paz es el objetivo supremo. Quieren que todos se lleven bien, sin tensiones, sin conflictos, sin riesgos. Anhelan una vida suave, cómoda, predecible. Pero Maquiavelo sabía algo que la mayoría aún ignora. La paz es una ilusión diseñada para mantenerte obediente. Observa la historia. La mayoría de los grandes cambios, revoluciones, conquistas de poder, construcción de imperios, no nacieron de la paz, nacieron del conflicto, de la interrupción, de la incomodidad y de personas dispuestas a arriesgar la seguridad del presente por el dominio del mañana. La adicción a la paz te vuelve blando, pasivo, excesivamente complaciente. Evitas conversaciones difíciles, toleras microagresiones, te tragas la rabia, dices que todo está bien cuando no lo está, solo por mantener una paz frágil y temporal. Pero el poder, según Maquiavelo, no crece en la paz, crece en la presión, en la tensión, en tu capacidad de entrar al conflicto con una mirada serena. El hombre, que puede mantenerse compuesto en medio del caos, se convierte en líder. Deja de hacer de la paz tu objetivo por defecto. Haz del poder tu objetivo. Aprende a entrar en la tensión sin sentir la obligación de solucionarla. Solo sostén el momento. Deja que los demás se retuerzan. Renuncia a la armonía si el precio es tu autorrespeto. Cuando sueltas la necesidad de mantener la paz, te vuelves intocable. Dejas de temer a las discusiones. Dejas de doblegarte para hacer las cosas más fáciles. Y de pronto, nadie se atreve a jugar contigo. No porque seas violento, sino porque ya no temes la violencia, ni la psicológica, ni la social. Puedes entrar a una habitación y emitir una sola verdad con tu presencia. No necesito que estés bien conmigo. Solo necesito que sepas que estoy bien sin ti. Y eso, justo eso, es lo que separa a la presa del depredador. Porque una vez eliminas estas tres debilidades invisibles, la necesidad de ser comprendido, el miedo a ser mal visto y la adicción a la paz, dejas de vivir reactivamente. Dejas de ser fácil de manejar. Dejas de ser un blanco fácil. Y entonces, algo cambia. Las personas te miran diferente. Bajan la voz cuando te hablan. Piensan 2 veces antes de faltarte al respeto, porque ahora sienten algo más. No es violencia, no es arrogancia, es autoridad, fría, inquebrantable, inexplicable. Y eso es el comienzo del verdadero poder. Pero que no te engañe. Eliminar las debilidades no se trata solo de parecer fuerte. Se trata de volverte estratégicamente inútil para aquellos que buscan alimentarse de ti. Porque la mayoría de las personas no quiere conectar contigo. Lo que quieren es extraer de ti tu tiempo, tu energía, tu empatía, tu acuerdo. Y la razón por la que siguen consiguiéndolo es porque tú sigues entregándoselo sin darte cuenta del coste. Vamos a profundizar en cómo estas 3 debilidades
se manifiestan silenciosamente en la vida cotidiana, a través de tu lenguaje corporal, tus decisiones, tus reacciones, y cómo Maquiavelo las corregiría de raíz, con frialdad. La persona obsesionada con ser comprendida está filtrando emociones constantemente, con risas nerviosas, movimientos inquietos, asentimientos excesivos, sonrisas desmedidas, tono suave, parpadeos rápidos o una postura defensiva. Cree que está siendo cálida, accesible. Pero Maquiavelo lo vería tal como es. Una necesidad desesperada de agradar, de parecer segura, de ser interpretada correctamente. Esa persona no es vista como bondadosa, es vista como moldeable. Cuanto más expresivo eres, más fácil eres de leer. Y cuanto más fácil eres de leer, más fácil eres de manipular. La solución maquiavélica es entrenar tu rostro para que sea ilegible. Habla con peso, no con rapidez. Domina la mirada neutra. No sonrías a menos que sea intencional. No inclina la cabeza. Mantén la barbilla firme. Responde con pausas. Las pausas crean tensión. Y la tensión genera poder. Si alguien no puede leer, si estás enojado o tranquilo, complacido o aburrido, aprobando o rechazando, te tratará con precaución. Y esa es una forma de respeto más poderosa que cualquier elogio jamás pronunciado. El miedo a ser visto como una mala persona está tan arraigado en tus hábitos que ni siquiera te das cuenta de que está actuando. Dices sí, cuando en realidad quieres decir no. Suavizas tu tono para parecer más accesible. Explicas constantemente tus límites para que suenen razonables. Asientes en público, aunque en privado estés en desacuerdo. Ocultas tus ambiciones para no parecer arrogante. Pero cada vez que intentas demostrar que eres una buena persona, en realidad estás demostrando otra cosa, que tienes miedo de que te llamen mala persona. Y los maquiavélicos detectan eso al instante, porque si tu identidad depende de tu reputación, entonces lo único que necesitan hacer para controlarte es amenazar, aunque sea de forma sutil, esa reputación. Una simple acusación, una ceja levantada, un vaya, qué frío eso, dicho por lo bajo. Si eso basta para desestabilizarte, ya has perdido. Maquiavelo te diría que inviertas completamente el guión. Esté dispuesto a que te llamen egoísta. Deja que digan que eres frío, cruel, despiadado. Permite que sus ecos retumben en sus círculos y responde con indiferencia. No defiendas tus decisiones. Entrégalas y sigue adelante. La próxima vez que alguien intente hacerte sentir culpable por hacer lo mejor para ti, di solamente esto. Esa es tu opinión. Y guarda silencio. No te justifiques, no argumentes, no trates de reparar emocionalmente, porque en el momento en que dejas de perseguir aprobación, el juego se invierte. Ahora ellos buscarán tu aprobación y te encontrarás en una posición que pocos alcanzan. Control absoluto del comportamiento ajeno, sin necesidad de mover un dedo. La adicción a la paz no se trata solo de evitar el conflicto con otros, también es evitar el conflicto contigo mismo. Esa verdad incómoda que sigues esquivando, esa conversación que sabes que debes tener, ese hábito que está matando tu futuro, ese amigo falso que aún no has cortado, esa verdad que no te atreves a decir porque sabes que agitará las aguas. Maquiavelo no lo llamaría debilidad, lo llamaría cobardía estratégica, porque en tu persecución de la armonía estás permitiendo que la decadencia crezca. Dejas que otros pisoteen tu nombre, pongan a prueba tus límites, drenen tu energía, y tú sonríes durante todo el proceso. No porque seas bueno, sino porque tienes miedo. Miedo de perder la ilusión de calma, miedo de lo que pueda pasar cuando sueltes la máscara. Pero Maquiavelo argumentaría que el caos es el lugar donde se construye el poder,
Las personas verdaderamente poderosas son aquellas que entran voluntariamente en el fuego y no parpadean. Los verdaderos líderes provocan incomodidad, no por crueldad, sino por necesidad. Necesitas desarrollar resistencia al conflicto. Necesitas volverte tan competente en mantenerte firme en medio de la tormenta que los demás eviten crear tormentas a tu alrededor. Porque cuando alguien sabe que el drama no te conmueve, que los berrinches, los silencios, las acusaciones o la difamación no cambian tu postura, simplemente dejan de traer esa energía. La solución maquiavélica es sencilla. Al menos una vez por semana, haz algo que invite tensión. Di no sin explicación. Retrasa una respuesta que normalmente darías con prisa. Muestra tu desacuerdo en público. Observa cómo reacciona tu sistema nervioso y hazlo de todos modos. Tu cuerpo debe aprender que sobrevivir no requiere comodidad. Y pronto, los demás dejarán de esperar que seas quien los haga sentir cómodos, porque sabrán que no estás aquí para eso. Estás aquí para moverte con poder, no con permiso. Estas correcciones frías no son simples ajustes estéticos. Son instrucciones de reconfiguración profunda, porque si sigues caminando por la vida tratando de agradar, de ser entendido, de mantener la paz, jamás impondrás respeto real. Siempre estarás jugando con reglas ajenas, diseñadas para mantenerte predecible, educado e impotente. Pero una vez que arrancas estas debilidades de raíz, una vez que eliminas los impulsos que te hacen manipulable, las personas ya no sabrán cómo tratar contigo. Empezarán a cuestionar sus palabras, medirán sus pasos ante tus límites, ofrecerán más de lo que demandan, no porque hayas dicho algo, sino porque ahora tu presencia está respaldada por algo más frío que el miedo y más profundo que el carisma, la posesión de uno mismo. Y cuando tienes eso, no te han guión que te rompa, ni ataque que te alcance, ni presión que te doblegue. Ya no juegas a la defensiva. Te has convertido en el marco, en la referencia, en la fuerza invisible que da forma a la sala sin necesidad de alzar la voz. Ahora vamos a ir aún más lejos. Ya eliminaste las 3 debilidades psicológicas, al menos en teoría. Pero la teoría es segura. La teoría es silenciosa. En el mundo real, la presión no pone a prueba tus ideas, pone a prueba tus reacciones automáticas. Aquello que haces sin pensar, cuando las miradas se giran hacia ti, cuando el riesgo aparece, cuando el ambiente se tensa. Es allí donde las debilidades todavía se esconden. Y eso es lo que Maquiavelo atacaría a continuación. No en lo que dices, sino en lo que comunicas sin darte cuenta, en lo que toleras, en lo que no percibes en las personas que te rodean. Porque aunque no digas nada, la gente siempre te está observando. Observan qué tan rápido te ríes ante un chiste que te insulta. Observan qué tan rápido respondes a una falta de respeto con cortesía. Observan cuánto te esfuerzas por recuperar el favor de alguien después de haber sido criticado. Y es a partir de eso que deciden si eres alguien que deben tomar en serio o alguien a quien pueden usar. Analicemos ahora 3 aplicaciones tácticas cotidianas que Maquiavelo corregiría sin piedad para eliminar cualquier señal de que eres una presa fácil. Primero, sonreír para reducir la tensión. La sonrisa es una de las señales más manipuladas en la interacción humana, y para la mayoría es automática. Sonríen para desarmar, para parecer amables, para suavizar el ambiente. Pero Maquiavelo la vería como realmente es, una rendición inmediata ante la tensión social. Cuando tú sonríes primero, especialmente en momentos de tensión, de silencio o de incertidumbre, le estás diciendo al entorno: estoy aquí para agradarles, no quiero problemas, busco aprobación. Y en entornos de alto estatus, o entre mentes depredadoras, eso es una sentencia de muerte social, porque acabas de mostrar tus cartas, les acabas de dar el control
Ellos son el peligro y tú acabas de enviar la señal. Por favor, no me hagas daño. La solución maquiavélica es aprender a mantener un rostro neutro incluso bajo presión. Deja que los demás sonrían primero. Deja que ellos rompan la tensión. Tu silencio crea el espacio donde las personas se revelan. La persona más poderosa de una sala no es la que habla con mayor confianza. Es la que no siente ninguna presión por generar comodidad. La siguiente señal que la mayoría de las personas emite sin pensarlo es la velocidad. La rapidez con la que respondes, te mueves, asientes o te acomodas. Alguien te manda un mensaje confuso o irrespetuoso y tú respondes de inmediato. Alguien te pide un favor y tú dices que sí antes de haberlo considerado. Alguien cuenta una historia y tú saltas con validación, elogios o empatía, como si tu valor dependiera de ello. Maquiavelo negaría con la cabeza, porque la velocidad no parece competencia, parece obediencia. Las reacciones rápidas equivalen hasta una baja propiedad de uno mismo. Y los manipuladores se alimentan de eso. Esperan que tú sigas respondiendo con rapidez. De ese modo, ellos controlan el ritmo de la interacción y, por extensión, la dinámica de poder. La corrección fría de Maquiavelo es: ralentiza todo. Deja que la gente espere tu respuesta. No solo en mensajes de texto, también en conversaciones. Si alguien te hace una pregunta, haz una pausa. Deja que el silencio se espese. Y luego habla. La lentitud al hablar y al decidir comunica una sola cosa: poder. Porque solo los poderosos se sienten con derecho a tomarse su tiempo. Los débiles se apuran. Los débiles se agitan. Los débiles reaccionan. Para cambiar el juego, haz que ellos esperen. Y observa cómo la máscara cae en cuanto ya no controlan el ritmo. La tercera debilidad táctica es aclarar en exceso tus intenciones. Este es uno de los hábitos más silenciosamente destructivos. Dices algo con firmeza, te plantas, y 2 segundos después lo suavizas con un «no lo dije en ese tono», o «solo quería decir que», o «espero que no se haya malinterpretado», o «no es por sonar duro, pero...». Piensas que estás siendo considerado, pero lo que realmente estás haciendo es suplicar seguridad, y Maquiavelo lo detectaría al instante. Para él, esas aclaraciones son señales de humo del ego que dicen: «Tengo miedo de ser malinterpretado, me asusta tu juicio, por favor, sigue gustando de mí». Y una vez que eso se detecta, una vez que tus intenciones siempre están a prueba, tú ya no eres el juez, eres el acusado, has cedido el control del relato. Y cuanto más aclaras, más confuso pareces, porque el poder no se explica, el poder actúa y deja que los demás interpreten. La solución es decir menos y dejar que las palabras caigan. Si alguien malinterpreta lo que dijiste, déjalo así. Si te preguntan, ¿qué quisiste decir con eso?, responde, exactamente lo que dije. Deja que la ambigüedad juegue a tu favor. Porque una vez que las personas se den cuenta de que no vas a suavizar tu filo para que se sientan mejor, dejarán de asumir que pueden gestionarte. Ahora serán ellos quienes se esfuercen por no ser malinterpretados. Ahora se explicarán, ahora medirán su tono, corregirán sus palabras, ajustarán su postura. Y en esa reversión, tú ganas sin decir una sola palabra. Estas no son técnicas superficiales. No son trucos para manipular el entorno. Son transformaciones internas. Ya no estás tratando de parecer una buena persona. Ya no estás explicando tu valor. Ya no corres a corregir malentendidos. Estás quieto. Estás observando. Estás dejando que los demás se excedan, se rebelen, reaccionen. Y mientras ellos se apresuran para interpretar tu silencio, una verdad empieza a instalarse con fuerza. Esta persona no puede ser manipulada mediante presión social. No se inmuta. No sonríe para agradar.
No se justifica, no persigue, no suaviza. Y de pronto te tratan como un enigma, como una variable incontrolable, como un riesgo. Y ese es el mejor lugar en el que puedes estar, porque en un mundo de marionetas y complacientes, quien no muestra hilos visibles se convierte en alguien temido y seguido. Así es como dejas de ser un blanco. Te conviertes en un espejo, frío, inmóvil e impenetrable. Y quien te mire, solo verá su propio reflejo. Y ahora, cuando las 3 debilidades han sido arrancadas, cuando ya no sonríes para calmar a otros, ya no reaccionas con prisa, ya no explicas cada movimiento, entras en la fase final. No se trata de sobrevivir, se trata de ascender. Porque el objetivo final de la transformación maquiavélica no es dejar de ser presa, es convertirte en la fuerza que reorganiza silenciosamente toda la dinámica. Aquel que no persigue, que no ruega, que no titubea, pero que aún así está en el centro de todo, temido, respetado, consultado, pero rara vez comprendido. Eso es lo que Maquiavelo llamaría opacidad estratégica. Te vuelves difícil de leer, difícil de predecir, difícil de mover. Y en un mundo donde la mayoría vive emocionalmente expuesta, explicándose constantemente, defendiéndose, reaccionando, tú te conviertes en algo completamente distinto, algo alrededor de lo cual la sala debe reordenarse. Pero para sellar este estado, queda una transformación final. Debes dejar de necesitar cualquier cosa de los demás. Respeto, aprobación, acuerdo, paz. Todo eso es peso muerto. Todo eso es carnada para la manipulación. Y cuando matas esa necesidad, algo aterrador ocurre para quienes te rodean. Ya no saben cómo controlarte. Han perdido los puntos de agarre. Entran en pánico. No porque los hayas atacado, sino porque ya no estás disponible para sus tácticas. Así que grabemos las 3 verdades frías finales que sellan esta transformación. Verdad fría número 1. La reputación es un arma, no un espejo. La mayoría cree que su reputación debe reflejar quiénes son realmente. Se esfuerzan por ser auténticos, transparentes, reales. Quieren que su nombre refleje su alma. Pero Maquiavelo sabía la verdad. Tu reputación no es para ti, es para los demás. Y debe ser diseñada, no descubierta. No quieres ser conocido. Quieres que crean que eres peligroso, o poderoso, o necesario, o frío, o impredecible. La percepción genera reacción, y la reacción genera poder. Para usar tu reputación al estilo maquiavélico, deja de corregir cómo te perciben. Deja que floten los relatos falsos. Úsalos. No solo permitas el misterio, constrúyelo. Conviértete en alguien que siempre tiene más en marcha de lo que muestra. Siembra rumores que generen distancia y admiración. Haz que duden de lo que creían saber. Porque cuando dejas de usar tu reputación para probar tu bondad, empiezas a usarla para controlar el tablero. Y de pronto, la gente te trata basándose en el miedo a perderte, no en la esperanza de agradarte. Verdad fría número 2. El lenguaje más poderoso es la ausencia. Cuando alguien te ofende y tú no respondes, solo lo miras. Cuando alguien intenta provocarte y tú te retiras. Cuando alguien busca tu aprobación y tú guardas silencio, esa ausencia se vuelve más fuerte que cualquier respuesta ingeniosa. Porque el silencio no solo castiga, obliga a reflexionar, crea un vacío emocional. Y en ese vacío, el otro se desmorona, se sobrepiensa, se arrepiente, se reinterpreta. Imagina respuestas peores de las que tú habrías podido decir, y tú no tuviste que decir nada. Maquiavelo lo diría así: el silencio estratégico es un bisturí. Corta más profundo que el insulto. No deja huellas y muestra una verdad innegable. No estás emocionalmente disponible para su drama. No necesitas cierre, no necesitas aplausos.
No necesitas corregir la versión de nadie. Tu silencio es su espejo, y los verás desmoronarse en él. Verdad fría número 3. El poder no es ruidoso, es selectivo. El mayor error que comete quien desea respeto es este. Lo pide, interpreta la confianza, exagera su voz, sus opiniones, su postura. Pero Maquiavelo advertiría que el poder real no eleva la voz, eleva las consecuencias, y lo hace volviéndose selectivo. Selectivo con las palabras, selectivo con las reacciones, selectivo con la presencia. Para volverte intocable, vuélvete escaso. Deja de aparecer en todos lados. Deja de responder a cada provocación. Deja de regalar tu perspectiva a quien la exige. Aparece menos. Y cuando estés presente, haz que esa presencia cueste. Haz que las personas trabajen por tu atención. Haz que tu silencio sea caro. Haz que tu aprobación sea escasa. Porque cuando escaseas, tu valor aumenta. Cuando no todos pueden acceder a ti, cada gesto tuyo se vuelve significativo. Cada palabra pesa. Cada silencio enseña. En un mundo donde la mayoría se desvive por agradar, el verdadero poder se construye desde la inaccesibilidad elegida. No porque te creas superior, sino porque entiendes que donde hay abundancia de presencia, hay escasez de respeto. La persona que asiste a todo, responde a todo, se justifica en todo momento y da su opinión sobre cualquier cosa. Es vista como alguien disponible, predecible, manipulable. Pero quien elige el silencio estratégico, la ausencia calculada y la reacción medida, comienza a dominar sin necesidad de imponer. Y es ahí donde culmina la transformación maquiavélica, no en una demostración de fuerza, sino en una estructura interna de acero. Ya no necesitas que el mundo te entienda. Ya no temes que te vean como el malo. Ya no huyes del conflicto. Ya no sonríes para calmar a nadie. Ya no reaccionas con rapidez para complacer. Ya no explicas lo que haces ni buscas aprobación. Ahora eres tú quien observa. Eres tú quien escucha más de lo que habla. Eres tú quien establece la pauta sin necesidad de anunciarla. Las personas ya no saben cómo clasificarte. No saben cómo enfrentarte. No saben cómo acercarse sin vacilar. Porque ahora, cualquier mal paso puede costarles el acceso a ti. No eres hostil, pero tampoco estás disponible para ser moldeado. Eres un espejo, una presencia, una anomalía en medio del ruido. Y eso, en una sociedad construida sobre la validación compulsiva, te convierterás en algo muy claro, una amenaza para los manipuladores y una referencia para los que buscan el poder verdadero. No por tu ego, no por tu vanidad, sino porque has hecho el trabajo interno que la mayoría no se atreve a hacer. Te has convertido en alguien que no necesita ser aprobado para existir con fuerza. Y esa es la forma más alta de poder. No el que grita, ni el que se impone, sino el que transforma el ambiente con solo estar. El que domina sin tocar, el que influye sin hablar, el que hace que el mundo se ajuste a su silencio. Ese es el poder que no se negocia. Ese es el poder que no se compra. Ese es el poder que, como diría Maquiavelo, se construye en las sombras y se siente en la luz. El poder que no proviene de lo que dices o haces, sino de lo que ya no necesitas demostrar. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay vuelta atrás, porque lo que ha cambiado no es solo tu comportamiento, sino tu estructura interna. Ahora ves el mundo de otro modo. Ya no te sientes tentado a explicar tus límites. Ya no deseas complacer al grupo. Ya no temes el rechazo. Ahora te mueves con otro tipo de peso, uno que no se obtiene con palabras bonitas, sino con decisiones frías. Uno que no se impone, pero que se percibe. Uno que no se defiende, porque no necesita justificarse. Has dejado de jugar el juego de los demás, ese en el que te enseñaron que ser amable era suficiente,
que ser accesible era necesario, que ser comprendido era vital, y ahora comprendes que todo eso eran mecanismos para mantenerte dócil. Pero tú ya no estás en venta, ya no estás al alcance de cualquiera, ya no estás disponible para los que no saben lo que cuesta tu energía. Ahora eliges, ahora observas, ahora exiges sin alzar la voz, porque entiendes que el verdadero poder no es dominar al otro, sino gobernarte a ti mismo hasta el punto de no necesitar el permiso de nadie para ser quien eres. El verdadero poder es la libertad de no reaccionar, de no mendigar entendimiento, de no perder tiempo justificándote, de no rebajarte para mantener la paz, de mirar con calma incluso cuando otros se desmoronan, de quedarte callado mientras todos gritan, de no moverte cuando todos esperan que cedas, y ahí, en ese dominio interno, ocurre la verdadera victoria, no frente al otro, frente a ti. Porque el enemigo más difícil de vencer siempre fue tu necesidad de ser aprobado, tu urgencia por ser comprendido, tu apego a la armonía superficial. Cuando destruyes eso, destruyes la estructura que otros usan para atraparte, y desde ahí te conviertes en algo que no puede ser contenido, en un punto fijo en medio del caos, en una roca en un mar de ansiedad, en una autoridad que no necesita título, en un respeto que no depende de simpatía, en una figura que impone solo por estar, en un poder que se impone por lo que no necesita. Eso es lo que Maquiavelo realmente quería decir cuando hablaba de influencia, de dominio, de estrategia, no de violencia, ni de gritos, ni de manipulación burda, sino de algo mucho más profundo, la construcción de un ser que ha matado todas las necesidades que lo hacían manejable, un ser que camina sin miedo, porque ya no está atado a nada, que habla poco, porque ya no tiene que convencer, que observa mucho, porque ya lo ha visto todo, que se muestra poco, porque no necesita atención, y que deja una marca profunda, sin tocar a nadie directamente. Ese eres tú, si te atreves. Ese es el resultado de aplicar estas ideas, no como teoría, sino como estructura, como filosofía vivida, como sistema de navegación personal, como un código que no se negocia, porque cuando te conviertes en esa persona, no necesitas convencer a nadie, no necesitas imponerte, solo necesitas existir, y el mundo empezará a ajustarse a ti, porque ya no estás jugando para sobrevivir, estás moldeando el tablero desde el centro, en completo silencio. Ese silencio, que para muchos es incómodo, para ti se convierte en hogar. Ya no buscas llenarlo, lo usas, lo habitas, lo conviertes en tu campo de poder, porque sabes que en ese espacio sin palabras, los demás se exponen, revelan sus debilidades, se proyectan, se confunden. Y mientras ellos tratan de descifrar lo que piensas, lo que sientes, lo que vas a hacer, tú ya estás 3 movimientos más adelante. No necesitas anunciar tu estrategia, no necesitas anticipar el ataque. Ya no te anticipas, ya no te justificas, ya no te explicas, solo ejecutas. Tu lenguaje ya no está en tus palabras, está en tus pausas, en tu mirada firme, en tu postura sin agitación, en el hecho de que nadie sabe realmente cómo afectarte. Eso crea poder, un poder que no es dado por nadie, que no puede ser arrebatado, que no se gana por mérito ajeno, sino por dominio propio. Es un poder que no se nota de inmediato, pero que se siente al instante, en cómo se sienta la gente cuando estás presente, en cómo se miden antes de hablarte, en cómo bajan la voz sin que se los pidas, no porque seas agresivo, sino porque hay algo en ti que ya no se puede mover desde fuera. Ya no pueden acceder a ti desde el juicio, porque no dependes de su aprobación. Ya no pueden manipularte con culpa, porque has dejado de temer que te vean mal. Ya no pueden condicionarte con afecto, porque no necesitas que nadie te entienda. Has cerrado las puertas por donde solías perder fuerza.
tiempo y dignidad. Y eso, para quien aún vive atrapado en su necesidad de aceptación, resulta incomprensible. Por eso te miran raro. Por eso te cuestionan. Por eso te acusan de ser frío, distante, difícil. Pero tú ya no estás ahí para complacer su versión de ti. Estás ahí para encarnar la tuya. Y cuanto más tiempo vivas así, más notarás algo insólito. Las personas que antes te ignoraban, ahora te buscan. Las que antes te manipulaban, ahora te respetan. Las que antes te exigían explicaciones, ahora miden sus palabras. No porque hayas cambiado por ellos, sino porque cambiaste por ti. Y eso se siente. El mundo puede oler a una persona que ya no necesita nada. Porque la necesidad es como sangre en el agua. Atrae a los depredadores. Pero tú ya no sangras por dentro. Ya no vibras en carencia. Ya no ofreces tu esencia a cualquiera. Ahora eliges. Ahora filtras. Ahora decides quién entra y quién no. Y todo eso sin tener que levantar la voz. Sin tener que demostrar nada. Sin tener que justificar tu camino. Solo caminas. Y el suelo se adapta. Y los demás ajustan su paso. Porque el verdadero poder no es imponer, sino provocar movimiento con tu sola presencia. Ese es el legado de quien ha eliminado sus debilidades de raíz. No alguien perfecto, sino alguien impenetrable en lo esencial. No alguien que domina a los demás, sino que se ha vuelto inmune a los juegos de validación que antes lo esclavizaban. No alguien que grita autoridad, sino que se ha convertido en la referencia sin hablar. Y si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. No estás aquí para seguir jugando a caer bien. Estás aquí para dominarte con tanta calma, que el mundo entero tenga que pensar 2 veces antes de cruzar tus límites. Porque cuando ya no necesitas ser aceptado, te conviertes en alguien imposible de rechazar. Y esa es la única victoria que no necesita aplausos.